con Mirna Schindler, por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosucen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues yo les decía que hay al menos 2 entrevistas que vale la pena revisar de este fin de semana. En la tercera, una de ellas es la entrevista de la periodista Claudia Álamo a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que acaba de decir en una radio, acá estoy revisando, que si estoy bien en las encuestas me voy a presentar. Es bien interesante esta entrevista, fíjense, porque lo primero que ella hace es hacer un corte en el tema valórico con republicanos. ¿Por qué? Porque Evelyn Matei, cuando ella era diputada, y ella dice, cuando yo entré al Parlamento éramos como 10 mujeres, 12 mujeres en todo el Parlamento, no había ni una posibilidad de imaginarse a una presidenta del Banco Central o en otros organismos importantes, ver a mujeres, ¿verdad?, en puestos de relevancia. Y particularmente se le pregunta por esta idea que ha planteado republicanos de que si tienen mayorías en el Congreso, quieren echar mano a la ley de aborto en 3 causales. Y ella dijo lo siguiente: yo quiero ser bien clara en esto, el Estado no puede obligar a las mujeres a tener un hijo producto de una violación. Y ella lo insiste varias veces porque además ustedes saben que fue Evelyn Matei quien más empujó porque la legislación respecto de la interrupción del embarazo apuntara particularmente a las mujeres que tienen un feto incompatible con la vida, que el feto tiene una malformación incompatible con la vida, como es la anencefalia, que es cuando no se forma el cerebro. También lo dice en esta entrevista que ella es absolutamente partidaria de no echar pie atrás y que se equivocan aquellos que quieren retroceder en las conquistas que las mujeres han logrado, porque las mujeres somos más del 50% de la población. Y en esta entrevista, por cierto que también ella se pone de alguna manera a disposición de una posible candidatura presidencial. Recordemos que ella fue, ¿no es cierto?, en sus orígenes militante de Renovación Nacional. Ella formaba parte de la patrulla juvenil junto a Andrés Alamán, junto a Alberto Espina, el propio Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Después del caso Piñera Gate, esa es otra historia que ya les pasaremos a conversar en otro momento porque es larga, ¿no? Pero bueno, ella finalmente abandona Renovación Nacional y entra a militar a la UDI. Pero evidentemente que una candidatura como la candidatura de la alcaldesa, una eventual candidatura de la alcaldesa Evelyn Matei, tiene que hacer el corte con uno de sus principales contendores, que sería, por supuesto, José Antonio Kast. Y desde ese punto de vista, entonces, plantear el tema del aborto es desde todo, desde una mirada, ¿no es cierto?, respecto de lo que sería una eventual candidatura, uno de los aspectos esenciales a sostener. Y por otro lado, el presidente Sebastián Piñera, un tema que no alcancé a conversar con Pancho Vidal, pero él hablaba de que él creía que la alianza de Chile Vamos no solo tiene que ser una alianza electoral, sino que tiene que ser política, pero iba más allá. Él dice se tiene que abrir una amplia alianza que vaya desde republicanos hasta los amarillos y demócratas. La verdad es que cuando uno lee la entrevista uno dice, bueno, este señor parece que se pegó en la cabeza, porque pensar que demócratas, por lo menos demócratas, ¿no es cierto?, o amarillos, ¿no?, iba a querer tener una alianza con republicanos, era bastante poco probable, y así fue, ¿no? Les contestaron de inmediato
particularmente Matías Walker, el senador de Demócratas, sabe que aquí no hay ninguna posibilidad que nosotros entremos en una alianza de estas características. Él dice, claro, esto es pensando en lo que es la próxima opción presidencial. Vienen varias elecciones, entre paréntesis, el próximo año son elecciones municipales. Y ahora sí, estoy ya con Juan Diego Montalva, editor del newsletter político de El Mostrador. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pina, buenos días. Oye, estaba comentando las dos entrevistas que salieron ayer de Sebastián Piñera, que estaba contando justamente que, claro, en qué parte, sabes que a mí me llamó mucho la atención, porque evidentemente que hay por supuesto que hay una mirada de tratar, ¿no es cierto?, de generar una especie como de el aporte desde aquel que fue presidente y mandatario, y yo les vengo a proponer a ustedes, la actual oposición, que lo mejor que pueden hacer es formar una sola gran alianza. Pero la verdad es que a mí me llamó tanto la atención, y decía, pero ¿en qué parte se le ocurre a él que Demócratas, por de pronto, iba a querer aliarse con los republicanos? ¿Cómo lo viste tú? Mira, ayer cuando hablamos, Mirna, comentábamos con extrañeza esto. Ahora, yo creo que Sebastián Piñera está tratando de replicar un modelo parecido al que tuvo Uribe en Colombia. Un líder de la derecha que unía, separaba, decidía quién entraba, quién salía, y era como la puerta, el que había que tocarle la puerta para tratar de entrar. Es un intento, obviamente no le fue muy bien, porque vimos hoy día que demócratas y amarillos señalaron de que no estaban dispuestos a entrar a esta alianza. Pero como digo, de hecho, fíjate que indagando sobre Piñera, hace una semana había estado él en un viaje con expresidentes latinoamericanos en Ecuador. Ah, mira. Justamente, entonces hay como esa idea, ¿no? Esa idea de que yo ahora puedo ser el gran artífice o articulador de una derecha unida, cosa que no es muy sencillo conociéndolo. Además es muy paradójico porque si hay alguien que ha sufrido los embates y los conflictos de la derecha es Sebastián Piñera, ¿no? Bueno, acordémonos cuando... Sí, dale nomás, dale. Cuando Cardemil, por ejemplo, o el que fue presidente, embajador en España. Romero, ¿te refieres? ¿Romero? Exacto, sí, Sergio Romero. Sergio Romero, claro. Cardemil, son personas que le hicieron... Alberto Cardemil, Sergio Romero, claro. Pero hay una paradoja ahí de que son personas, o sea, que es una persona que siempre ha subido los embates, tal vez por eso se lanza también a hacer esto, ¿no? Porque sabe que cuesta y tiene práctica en esta intento de unir a la derecha. Claro, pero ¿sabes lo que me llamó la atención, Juan Diego? Perdona que te interrumpa, me llamó la atención que en ninguna parte de la entrevista él hace un comentario crítico a, por ejemplo, las posturas identitarias que está mostrando el Partido Republicano, ¿no? Dentro del Consejo Constitucional, como por ejemplo es esta idea de darle salida, ¿no es cierto?, al tema de los presos de Punta Peuco, ¿no es cierto?, a través de esta enmienda para que los mayores de 75 años, ¿verdad?, en fin, que estén con algunos problemas de salud, puedan conmutar su pena por arresto domiciliario, y bueno, y esa en una de tantas, ¿no? Él no se refiere para nada, no pone ni un solo punto de conflicto con el Partido Republicano, al punto de señalar que podría darse esta gran alianza. Y se le pregunta incluso, bueno, pero ¿qué pasa si en esa gran alianza con demócratas, con los amarillos, etcétera, termina ganando la competencia José Antonio Kast? Y él responde, la democracia es la democracia. Y déjame cerrarte con esto último, que es lo que a mí me parece más, fíjate, complejo. A él le preguntan por los 50 años, le preguntan por lo que dijo el presidente Frey, ¿no es cierto?, que ya era buena hora ya de no seguir hablando de los 50, porque no vamos a llegar a ningún acuerdo, ¿verdad?, etcétera. Y al final, cuando él habla de la unidad popular, de Allende, de que si bien Allende llegó por la vía democrática al poder, dice que su gobierno durante su ejercicio no respetó las reglas de la democracia, bla, 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 se termina preguntando, ¿y era evitable el golpe militar en ese escenario? Y la respuesta, fíjate, esa es la gran pregunta, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. O sea, no contestó. Mira, siempre es fácil ser periodista después de la batalla, pero yo le habría dicho, oiga, no me contestó la pregunta, pues. ¿Era evitable
nunca le responde. Y a mí me llama mucho la atención, fíjate, porque si hay algo que ha tenido Piñera, son credenciales democráticas, sobre todo en materia de derechos humanos. Me llama la atención que no se pronuncie frente a ese punto, Juan Diego. Bueno, está tratando también ahí hay evidentemente un intento de ser aglutinador. Yo creo que no iba a tomar no iba a mandar un mensaje como cómplices pasivos, que fue tan complicada dentro de la derecha para él, ¿no? Entonces, no, por este minuto no puede. Claro. Si está tratando de hacer una alianza entre la derecha y la centro derecha o el centro, la verdad que no trató de evitarse la entrada al bosque, que significa responder esas preguntas. Sí, pues, Juan Diego, vamos a lo que está pasando con el gobierno, porque el tema de las fundaciones, el tema de que todos los días, por supuesto, vamos conociendo una nueva arista del caso, etcétera, etcétera. Bueno, el gobierno evidentemente no puede desembarazarse de esto, ¿verdad? Al punto que si el propio presidente hace un live para hablar de temas de la niñez, tiene que terminar de contestar incluso cuando alguien le dice, ¿usted se llevó la plata? Y tiene que contestar, yo no me he llevado la plata de ninguna manera. Entonces, ¿cómo ves tú lo que está pasando en el punto esencial que mantiene la tensión entre gobierno y oposición, que tiene que ver con la figura del ministro Jackson y con un eventual cambio de gabinete? Sí, mira, yo creo el caso Convenio, la verdad, ha demostrado que no se va de la agenda política. Conversamos y te contaba yo de relatos que tengo con el gobierno, en donde se conversa mucho el hecho de que, habiendo noticias, el caso Convenio siempre le gana el que vive al caso Convenio. O sea, siempre el tema finalmente termina siendo Giorgio Jackson, termina siendo cuál otro funcionario del gobierno tiene que dejar su cargo, o en qué región están ocurriendo nuevos casos. Y esto ha opacado de alguna manera temas relevantes para el gobierno, como nada más y nada menos que el excelente resultado de la CACEN, ¿no? Que dio una reducción en la pobreza, o el pacto tributario, en donde se intenta involucrar a todos los actores nacionales, ya sean trabajadores, sector privado, Estado, en una gran reforma que permitiera de alguna manera reducir el gasto, aumentar la recaudación del Estado, sin hablar de impuestos, ojo, en el pacto fiscal es bastante, en ese sentido, bastante agradable para el sector privado, porque lo que se habla es de estructuraciones dentro del Estado para lograr recaudar esa cantidad de dinero que se necesita para todos los objetivos que se señala, que son la PGU, las salas de los, ¿cómo se llaman? Las salas cuna universal, las listas de espera en salud, los consultorios, claro, materias de seguridad. Todo eso, claro, y en ese sentido era bastante favorable para el gobierno, porque aparecía de alguna manera postergando hasta el próximo año la reforma tributaria. Sin embargo, tampoco logra sacarle provecho a eso, porque el tema es Jackson. Y en ese sentido es interesante la conversación, porque hoy día Jackson es imposible que se le pida la renuncia, al parecer. El gobierno y el presidente Boris ha decidido que no va a hacerlo, no le va a entregar en bandeja a la derecha, y me parece bastante bien, es bastante obvio. Sería muy delicado para el gobierno, para el presidente, aparecer entregando el cargo, porque si entrega hoy día Jackson va a tener que entregar cada vez que le pidan una renuncia. Bueno, entonces, lo decía Francisco Vidal en la conversación que tuvimos recién. Si sale Jackson a petición después va a salir otro ministro, y él dice, entonces esto va a ser la cueca en pelota, en otras palabras. Claro, es llegar y pedir, ¿no? Vamos a pedimos hoy día esto. Bueno, pero en ese contexto, ¿cuál es la situación del gobierno ahora? ¿Qué podría ocurrir? Y lo que ocurre es que internamente lo que se ha dicho es la única posibilidad de salir de esta crisis, de este gridlock, o de este entrampado que estamos en el gobierno, es que Jackson decida personalmente renunciar. Y decía, mire, ¿Y eso es posible? ¿Y eso es posible, Juan Diego? Sí, eso no lo sabemos, habría que estar en la cabeza de Jackson, pero es la única posibilidad que hay en este escenario, ¿no? Y ahí hay otro problema más, que es que si Jackson quisiera salir del gobierno, la pregunta es que nos avise, porque ahí implicaría hacer otros cambios. Hace bastante tiempo, y previo a lo que fue la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Ávila, se habló en un momento
previo a que no había seguridad si la acusación constitucional le iba a ir bien a Marcos Ávila, si había agua en la piscina, ¿me entiendes? Como para salir a defenderlo. Se pensó en un momento hacer un cambio rápido de gabinete, en donde esto fue después de la salida del subsecretario de Previsión del Trabajo. ¿Se acuerdan que fue en esa polémica del señor Larraín, de acusación de acoso sexual? Bueno, ahí en ese momento que se produce eso, se pensó hacer un cambio de gabinete. Y no se llevó a cabo. Entonces, hay evidentemente razones, motivos como para poder hacer un cambio general, y eso implicaría que primero Jackson dijera que está dispuesto a salir y que quiere salir con un gran discurso en donde obviamente se enaltecerá su figura y todo eso, y además sumarle un cambio de gabinete que sería algo mucho más general que aminoraría un poco la salida de Jackson. Pero obviamente eso está en la ciencia, en la política ficción, como dicen. Bueno, lo decía también, para cerrar el tema, lo decía Francisco Vidal, un cambio de gabinete nunca antes del 11 de septiembre, así que todavía queda tiempo para aquello. Tú estuviste conversando con Luis Silva de los Republicanos, me gustaría el republicano, jefe de la bancada de Republicanos en el Consejo Constitucional. Cuéntame de esa conversación. Sí, mira, yo no conocía a Luis Silva, es bastante interesante el personaje. Hoy día hay un artículo muy bueno en El Mostrador respecto a unas conversaciones que tuvo una cineasta, que hizo justamente un documental sobre lo que sucedió en Chile y que cuenta cómo fueron sus reuniones con él, Marcela Said. Y a mí, bueno, es una persona muy agradable, muy llana, muy fácil de conversar con él, muy atento, muy educado. Y uno ahí queda como en la dicotomía entre aquellas 400 enmiendas y este personaje, ¿no? Las enmiendas, y en eso esto no me lo dijo él, me lo he conversado con otros republicanos, las enmiendas son llegar y pedir, ¿no? Ellos dan por hecho que, y de hecho, eso sí me lo dijo él, me dijo, bueno, nosotros teníamos, le dije, ¿por qué tantas enmiendas? ¿Por qué tantas? 400. Sí, 400, y tan conflictivas, o sea, francamente, son la ausencia de conversación, de moderación que se hubiera esperado. Y me dijo, bueno, nosotros teníamos una fecha que teníamos que terminar las inscripciones, teníamos que colocarlo en esa fecha. No es una decisión nuestra, con lo cual intenta rápidamente ponerse, ¿me entiendes?, como en una situación más bien de víctima ante la exigencia de una fecha. Y después dijo, bueno, nosotros teníamos que, toda nuestra base, y eso tiene que ver con los intenciones, los intereses de nuestra base. Esto ha sido más puntualizado, más explicado por parte de militantes de republicanos en que me han dicho, mira, nosotros aquí hicimos la apuesta por la base. O sea, nosotros aquí, este es el gusto que nos podemos dar siendo la base, nosotros damos lugar a todo esto. Era imposible no colocar esto porque tenemos muchas demandas de esta base electoral porque los temas que ellos ponen estén. Eso no quiere decir que estos temas vayan a quedar. Y en eso es interesante Luis Silva porque él, ese día miércoles, estaba muy preocupado. Esto fue en el Consejo Constitucional, estaba muy preocupado. Me decía, mira, el problema que hay aquí es que no tenemos mesa de negociación. No tenemos lugar en donde negociar esta enmienda. Después de que le apunto, ¿me entiendes?, a que por qué pusieron tantas enmiendas y de ese tipo. Y él me dice, sí, pero el problema que tenemos es que no tenemos dónde negociar. Y hay 4 comisiones, me dijo él, que están discutiendo hoy día estas enmiendas, pero de manera independiente. Entonces nunca sabemos, no tenemos dónde negociar. Entonces le dije, bueno, ¿pero qué quieres? ¿Hacer una negociación al final del proceso? Me dijo, no, pues, no, o sea, no es lo ideal, me dice él. Pero dije, pero hubo una comisión armonizadora en el proceso constituyente. Sí. Donde se realizó eso, es que nosotros no queremos esa comisión armonizadora. A lo que voy es que él estaba muy preocupado en ese momento de las negociaciones, y al otro día se crea la comisión justamente de negociación de estas enmiendas, con lo cual le abre la ventana a él para llegar a negociar y estar de acuerdo con todo es que por eso que hay que esperar antes de cualquier definición que alguien o un sector político quiera hacer. Por supuesto, hay que esperar lo que va a ser la votación propiamente tal, porque no olvidemos que cuando pasó lo de la convención y se estaban, digamos, proponiendo temas que eran totalmente a contracorriente, ¿no?, de lo que estaba pasando en el país, ¿verdad?, y que resultaban ser muy chocantes incluso, o disruptivos, ¿verdad? Siempre se decía, espérense a las votaciones. Bueno, independiente de aquello, quería solamente comentarte lo que dice justamente Marcela Said, que es una premiada cineasta, ¿verdad?, chilena,
autora de Opus Dei, Una cruzada silenciosa. Entonces, puntualmente respecto de Luis Silva, ella es bastante crítica porque dice, claro, este siempre ha sido un país de derecha y conservador. Me cuesta creer que Luis Alejandro Silva, a quien entrevisté, a quien conozco, dice, porque lo entrevisté en el Opus Dei hace 20 años, dice, el problema no es la juventud acá, el problema es que él es miembro del Opus Dei. No estamos hablando de un Joaquín Lavín, que era un miembro supernumerario. Dice, es decir, que es gente que toma lo mejor de la obra y ya. Aquí él, Silva, tiene votos de obediencia, tiene una agenda y esa agenda está dictada por el Opus Dei. Y es una agenda valórica que tiene que ver con ningún tipo de aborto. Ellos no aceptan la homosexualidad, es gente extremadamente conservadora, parte, ¿no es cierto?, de lo que dice entonces Marcela Said. Por último, te cierro con esto. Dice que mi convicción de que yo puedo aportar mucho en política, cuando dice porque la filmación muestra a Silva en este trabajo que ella realizó como un numerario entusiasta. Entonces dice Silva, mi convicción de que yo puedo aportar mucho en política es mucho más fuerte desde que soy numerario. Si tú también te metes en el trabajo de cualquier numerario que se empeñe por ser santo de verdad, el trabajo está bien hecho. O sea, en otras palabras, hay que analizar la figura de Luis Silva, habrá que ver otros integrantes, ¿no es cierto?, del Consejo del Partido Republicano, pero particularmente él, que es uno de los hombres más, o sea, es el candidato más votado, el consejero más votado, ¿no es cierto?, del Consejo, lo tienes que analizar en clave Opus Dei, para entender por qué la forma de razonar, de comprender, de dejar temas valóricos esenciales como el aborto y otros, están relevantes. Y la pregunta ahora es, como estábamos conversando acá, Juan Diego, es efectivamente estos gustitos que se ha dado el Partido Republicano para hablarle a sus bases, van a permanecer en las conversaciones o, y con esto cierro, como dice Beatriz Evia, en una columna de opinión hoy en el Mercurio, la presidenta del Consejo y además militante del Partido Republicano, que hay que poner todo a disposición para llegar a consensos y lograr acuerdos. Entonces, claro, tú lees la columna y dices, esto parece que es promisorio, pero no sabemos, pues. No sabemos cómo va a terminar efectivamente eso. Impresionante, Mirna, cuando comentabas hacia el comentario, nosotros llevamos desde el 2000 con candidatos del Opus Dei. Yo no había hecho esa reflexión. Lavín era un hombre, era como tú contabas, era numerario, y ahora tenemos a Luis Silva, que es el gran articulador del Consejo. Sí.
¿Nada? Vamos. Ya, estamos de regreso, Juan Diego. Cosas del oficio. Oye, Juan Diego, Sí. para ir cerrando, hoy día se produce un hecho muy importante porque se promulga a las 10 de la mañana la ley de delitos económicos, la ley de los famosos delitos de cuello y corbata, donde el ministro de Justicia, Luis Cordero, va a tener un rol bien importante. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, antes sí, te voy a contar, pero no, quería marcar un detalle, que es que Luis Cordero tuvo 5 entrevistas este fin de semana, tomando la de CNN, los medios de comunicación de Internet, más los diarios de circulación nacional. Bastante impresionante el rol que está cumpliendo este ministro. Y hoy día es un día muy importante para él porque este es uno de los proyectos más relevantes de su gestión oral, a los que más le ha dedicado tiempo. Es esta ley de delitos económicos, una ley que lleva, no es una ley propia de Luis Cordero, es una ley que lleva 4 años de negociación, es una iniciativa que viene de Matías Walker, que inició esto, y que ha sido muy polémica porque cuando se logra la aprobación por parte del Congreso, la CPC, la Corporación de la Producción y el Comercio, realiza una movida que fue bastante cuestionada, y es que él va al tribunal, la CPC va al Tribunal Constitucional, coloca esto en el Tribunal Constitucional para intentar detener esta promulgación, y a su vez involucra a la SOFOFA en apoyar esta decisión. Ahí se dieron voces muy fuertes, muy críticas hacia el sector privado. Dijo que, bueno, Luis Cordero dijo nada más y nada menos que esto va en contra de la reputación de la CPC en un momento, y mucha gente recordó o hizo mención a lo que fue el 19. Entonces fue bastante duro en ese sentido, y ahí es lo que lo que conversábamos, y que yo lo colocamos en el mostrador en este newsletter, fue que en el Parlamento hubo mucha crítica respecto al sector privado por esta decisión de llegar al Tribunal Constitucional, porque les dijo: señor, nosotros estuvimos negociando 4 años, los invitamos a formar parte de la mesa y nadie vino. El único que vino fue la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Entonces, a lo que voy, que para la CPC hoy día no es un buen día, más bien es un negro día, porque se promulga una ley que ellos trataron de detener, ¿no? Obviamente para Luis Cordero esto es un día bastante glorioso, es un día en donde tal vez muestra una de sus grandes cartas. Él tiene el proceso de búsqueda, tiene el tema de las cárceles, tiene el proceso de búsqueda siendo muy importante, que es por el motivo del 11 de septiembre, en las cárceles tiene esta ley, y tiene el fin de las notarías, que sería ya la culmine de su proceso, de su primer periodo como ministro de Justicia, como hemos dicho, muy bien publicitado por los medios de comunicación este fin de semana. Así es. No sé cuánto nos queda tiempo todavía, Juan Diego, ¿cuánto es? Dime la hora, que no tengo la mano aquí la posibilidad de ver. Estamos. Dame una línea. ¿Cuáles son los principales, porque lo dijiste en tu newsletter, cuáles son los principales cuestionamientos al contralor Jorge Bermúdez en su proceder por el caso convenios, Juan Diego? Sí, con él el problema, el gobierno siente que como que no ha sido claro, bueno, temas claves que él ha sido, se le señala como poco claro, y que son tiros a la bandada, ¿me entiendes? Uno, que él dijo, primero habló de que llevaba cerca de 500 visitas al Ministerio de Vivienda, después tuvo que corregir, y son en los últimos 5 años, después dijo que él dijo que iba a paralizar los tomas de razón y detener las transferencias a las fundaciones, cosa que no podía. Él solamente podía revisarlo durante 15 días, prorrogable a 30, y después lo último que es que dijo que iba a auditar el Ministerio de Vivienda, un proceso que es larguísimo. Él termina su periodo en diciembre. Entonces, como que todo esto más bien, y es lo que me dijo un ministro, me dijo, él ahora está saliendo a decir que hizo muchas cosas cuando no hizo muchas cosas. Es decir, podría haber un cuestionamiento a su trabajo debido a todo lo que ha pasado con fundaciones. La verdad que es un punto negro en su gestión, que termina de 8 años. Sí, pues termina además su gestión, absolutamente. Ya pues, Juan Diego, se nos acabó el tiempo, hicimos un recorrido ahí por los principales temas que hay en política. Te doy las gracias y nos reencontramos el próximo lunes, pues. Que estés muy bien. Muchas gracias, Mirna. Buenos días.
Buenos días. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto en Al Pan Pan en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el mostrador.